¿Cómo están mis queridos amigos y amigas aprendedoras de recursos humanos con nuestra comunidad de aprendedores que estamos creando a partir de ir de a poquito incrementando los seguidores? Gracias a ustedes que siguen, que ponen un like y de a poquito vamos haciendo esta comunidad más grande. Este contenido es para ustedes y hoy hablamos de habilidades de un gerente. ¿Qué habilidades tiene que tener un gerente? ¿Qué es lo básico que tiene que tener? Y para eso tengo este borrador con el que vamos a empezar. En primer lugar vamos a hablar de esas habilidades que son más técnicas, ¿sí? Independientemente de la profesión que tengan, independientemente del lugar que ocupen, si son coordinadores, jefes, gerentes o gerentes generales, hay una serie de puntos mínimos que tenemos que tener a la hora de ser un gerente. En la parte técnica, el punto número 1 es saber administrar. Saber administrar es poder que me den 10 elementos y que yo pueda asignarlos, pueda repartirlos y que la eficiencia en el manejo de esos elementos sea la más óptima. Administrar un presupuesto es ser eficientes en la asignación de gastos, en la asignación de costos, en la asignación de recursos. Por otro lado, tenemos la segunda habilidad. Y la segunda habilidad es presupuestar, saber hacer un presupuesto. Hacer un presupuesto es hacer una previa de lo que creo que va a pasar con estos recursos, con estas personas, con estos elementos. Es estimar qué puede suceder y prever de qué manera voy a consumir elementos, voy a consumir gastos, horas, tiempo, qué voy a requerir para hacer determinada tarea o determinado objetivo. El punto número 3 es organizar. ¿Qué hago con lo que estimé que es el presupuesto y qué hago cuando tengo que administrar y repartir? Organizo dando tiempos, dando prioridades, poniendo una cosa delante de otra, distribuyendo. Es muy parecido a administrar, pero organizar creo que es un poco más global porque ya tengo en cuenta lo que estimé, el futuro, el presente, los tiempos, cómo voy a lograr ese objetivo con los elementos que cuento. El punto número 4 es saber medir, saber estimar una medida para la obtención de esos resultados, ya sea en ventas, ya sea en tiempos, ya sea en horas, y poder, el punto número 5, controlar, ver cómo vamos con la evolución de eso que hemos presupuestado, que hemos controlado, que hemos medido, que hemos estimado, y poder hacer un control de que si esto se efectuó de la manera que lo teníamos previstos, si tuvimos desvíos, si tuvimos cuestiones a las que no llegamos, si estimamos de más o de menos, y hacer un control en base a lo que medimos, en base a lo que organizamos, en base a lo que presupuestamos y en base a lo que planificamos. Hasta acá estas habilidades las tiene que tener un jefe, un coordinador, un gerente, incluso un líder, un emprendedor. Tiene que tener como base estas habilidades que son técnicas que tienen que ver con la administración de empresas, que tienen que ver con la contabilidad, que tienen que ver con la planificación, para que podamos tener un pequeño tablero de cada una de las tareas que tenemos que hacer y de cómo asignamos esos recursos. Ahora vienen las habilidades blandas, necesarias, obligatorias e imprescindibles para llevar adelante todo este tema más técnico y organizativo. Y en este caso, para gerentes, vamos a hablar de 5 habilidades. Punto número 1, saber comunicar. Punto número 2, saber negociar. Punto número 3, tener empatía. Punto número 4, tener escucha activa. Y punto número 5, tener autoconocimiento. Este orden en el que estamos diciendo es aleatorio, no existe un orden donde yo primero tengo que tener una cosa por encima de la otra. Estos 5 elementos que se llaman habilidades complementarias a las habilidades técnicas o se llaman habilidades transversales, son competencias, son comportamientos, son actitudes que tengo que tener. Punto número 1, la comunicación. La comunicación surge a partir de lo que escribimos o de lo que hablamos cuando damos una orden, damos una directiva, bajamos línea, explicamos a la gente qué es lo que tiene que hacer y es fundamental tener una buena comunicación. Para eso lo vamos a unir con la escucha activa. La escucha activa es prestar atención a la gente, a lo que dice, a lo que plantea, a los problemas que tienen y junto con la comunicación redondear un paquete donde podamos estar en contacto con las personas. Nosotros por un lado saber a dónde tenemos que ir, por otro lado saber si el equipo cuenta con el mismo objetivo que tenemos nosotros, si ya tenemos un equipo armado y punto número 3, saber si estas personas están dispuestas a hacer esto. Una vez que comunicamos, una vez que los escuchamos, tenemos que obtener tal trabajo, tal logro, tal objetivo, tal tarea. Dentro de esta escucha activa tenemos que tener empatía con las personas, que es otro elemento fundamental de estos 5 elementos que nombramos,
y tener capacidad de negociación, habilidades de negociación. ¿Por qué? Porque un gerente se va a enfrentar con un grupo de trabajo, supongamos que ya está armado. Esa es una situación donde ya hay personas que están trabajando a las cuales tengo que tener empatía, tengo que tener escucha activa, yo tengo que tener autoconocimiento de mis fortalezas y mis debilidades, tengo que tener negociación y capacidades y habilidades comunicativas. ¿Para qué? Para decir a dónde vamos, para decir qué tarea tengo que desarrollar, para decir cómo vamos a hacer estas tareas y qué se espera. Ahora, ¿cuento con el equipo adecuado para hacer esta tarea? Las personas están en cierta forma estimuladas, conformes, dispuestas a hacer esto, o yo tengo que explicar más cosas para que podamos hacer esto en conjunto. Tengo que tener un equipo de trabajo que esté alineado con lo que queremos hacer. Si yo ya empiezo con un equipo que está formado, utilizo todas estas herramientas para que salgamos adelante. ¿Qué nos puede pasar? Que tengamos personas que no estén dispuestas a hacer eso, y ahí entra el tema de si son las personas adecuadas, si son los tiempos adecuados, si estoy midiendo bien, si estoy sobreexigiendo o por debajo de la exigencia, y empiezo a efectuar correcciones en base a las devoluciones y en base a las mediciones que voy haciendo. Puedo estar sobreestimando, puedo estar subestimando el logro de una tarea. Ahora pensemos el caso de un equipo de trabajo nuevo, donde yo tengo que estar a cargo de un proyecto nuevo que tiene tareas, que tiene logros, que tiene objetivos por cumplir y donde debo elegir la gente. Acá cumple un papel fundamental elegir a las personas que en principio creo que son adecuadas. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que sí. Puedo hacer una selección brillante, puedo elegir los que creo que son mejores, pero a la hora de amalgamar, a la hora de hacer el equipo, es donde se ve si realmente se produce esa sinergia entre las personas. Si las personas están comunicadas entre sí, si yo bajo línea de las comunicaciones que son indispensables para que se realicen, si hay alguien que está en este equipo pero que no quiere realizar estas tareas o que funciona en otro equipo o que le asigna una mal tarea, todas estas cuestiones hacen a las habilidades gerenciales, hacen a los problemas que tenemos que resolver como gerentes. Son parecidos a los que tengo como emprendedor, son muy parecidos en mi entender. Creo que sirve mucho a los que somos emprendedores entender estos pasos para ser gerentes. Y sirve mucho para una persona que es gerente tener también una mentalidad emprendedora en el sentido de ir adelante con los proyectos, de tener que sacar adelante una tarea, de poder liderar y ser cabeza de mi sector, de mi área, para que logremos esto. Entonces, por un lado, este listado de habilidades técnicas, por otro lado, este concepto de habilidades blandas que tenemos que tener, que son las que hacen a que esto fluya, funcione y el equipo pueda llegar a un buen puerto. Espero, mis queridos amigos, que este resumen de habilidades y estos primeros conceptos que vamos viendo para entender primero los fundamentos de la gerencia les sirvan, les sean útiles, son para ustedes. Déjenme en los comentarios preguntas, consultas, dudas, críticas, para que podamos estar en contacto y saber para dónde llevar cada uno de estos contenidos o en dónde ser más específicos para que les puedan servir y puedan utilizar este conocimiento general en el día a día y sirva para ver cómo cada día yo afronto mi tarea diaria, mi objetivo, el proyecto que me dan y cómo hago para seguir con las personas. Porque acá la comunicación es la base. Creo que la más fuerte de las habilidades es la comunicación. El autoconocimiento es la comunicación intrapersonal y después la interpersonal, ver cómo traslado al equipo todas estas inquietudes, todos estos objetivos y todas estas funciones que tenemos que cumplir para lograr el objetivo más general, que es cumplir con la misión que tiene la empresa. ¿Sí? Gracias, queridos amigos aprendedores, por estar. Un abrazo grande, nos vemos pronto.